Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lección. Yo creo que el día de hoy terminamos. ¿Qué lección estamos, hermanos? Se llama la primera epístola de Juan, ¿verdad? ¿Y qué número de lecciones? Lección número 13, ¿verdad? Bueno, en algunos cuadernos, o los cuadernos tienen una yod y una gimel, ¿verdad? Que es el número 13. Bueno, entonces, antes de continuar, vamos a recordar el verso para memorizar. Se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a leerlo 3 veces. Yo creo que ya lo sabemos, entonces es para recordar únicamente. Lo leemos 3 veces y después lo puede decir quien guste. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Nuevamente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. La última vez lo leemos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. ¿Quién lo quiere decir? Sí, hermano. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Amén. Muy bien, gracias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Amén. Gracias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Gracias, hermano. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Gracias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Muy bien, gracias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Amén. Gracias. Muy bien, entonces ya tenemos memorizado este verso y vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra lección. Antes de seguir, ¿algún comentario, pregunta que haya quedado? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos en el último párrafo, ¿verdad? En el último párrafo, que es el párrafo más largo, me parece. Le voy a dar lectura. Dice: en relación al capítulo 5, verso 7 de esta epístola, el apóstol Juan no pretendió hablar de una Trinidad. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este verso se ha usado, aunque actualmente ya se ha reconocido que no es un verso original que haya escrito el apóstol Juan, pero se ha usado para
hablar de la Trinidad. Es muy claro, ¿verdad? Si quisiéramos hablar de la Trinidad, es muy claro. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son los 3? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí estarían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y concluye este verso diciendo: y estos 3 son uno. Entonces es un argumento muy claro para decir, aquí se está hablando de una Trinidad. Pero dice aquí, el verso 7 no existía en los escritos más antiguos, es decir, antes del tercer siglo. Si no existía antes del tercer siglo, quiere decir que el apóstol Juan no lo escribió, porque él escribió en el primer siglo, ¿verdad? A finales del primer siglo. Entonces, él nunca escribió estas palabras. ¿Por qué? Bueno, recordemos que Juan era judío, tenía toda la enseñanza judía, y dentro del judaísmo nunca se ha aceptado una Trinidad, nunca se ha creído en una Trinidad. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, él tampoco habló de una Trinidad. Es decir, en el Evangelio tampoco hay Trinidad. Esa nunca fue la predicación de ninguno de los apóstoles. Entonces, por eso el apóstol Pablo no podía haber, el apóstol Juan no podía haber escrito estas palabras. Dice que en los escritos antes del tercer siglo no aparece este verso. ¿Qué pasó en el tercer siglo? Creo que ya lo hemos mencionado. ¿Alguien que nos recuerde con respecto a la religión? ¿Verdad? Porque podemos ir pasaron muchas cosas. El concilio de Nicea. El concilio de Nicea. Si le prestan el micrófono a nuestro hermano para que nos explique, nos comente qué pasó en ese concilio. Sí, el concilio de Nicea, el emperador Constantino convocó a un concilio con todos los dirigentes de la iglesia, que en ese entonces era la iglesia de Dios, y por el poder político que tenía y con la decadencia del Imperio Romano, uno de los objetivos era unificar el imperio, volver a que el imperio renaciera y volver a tener la influencia política y militar y religiosa que tenía antes. Entonces, pues con premios les dio dinero, les dio palacios para que unificaran, bueno, no más que no unificaran, sino que se corrompieran de las dos religiones, la pagana romana con la iglesia de Dios, mezcló doctrinas y de ahí fue donde se corrompió todo la doctrina de Dios. Nada más. Muy bien. Bueno, ya nos habló nuestro hermano de los motivos de ese concilio, porque sí, lo que el emperador quería era unificar al imperio a través de la religión. Era más fácil para él gobernar un imperio que tuviera la misma religión, que no tuviera diferentes creencias, ¿verdad? Entonces por eso convocó este concilio. Y bueno, entre otras cosas, porque sí se trataron diferentes puntos en ese concilio, incluyendo la celebración de la Pascua, ¿verdad? Lo que sabemos que la Pascua nosotros no la celebramos, pero bueno, ellos dicen hay que celebrar la Pascua, pero establecieron una fecha diferente al judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos decían no queremos nada del judaísmo, no queremos nada que se parezca al judaísmo. Entonces establecen su fecha y por eso ahora lo que se llama Semana Santa, que hay en diferentes fechas muy diferentes a como debería de ser, ¿verdad? Pero bueno, decía, entre otros puntos se tocó también la divinidad del Hijo de Dios, y es cuando se comienzan a establecer las bases de la Trinidad. Sí, ahí no surgió la Trinidad como tal, la creencia de la Trinidad, pero sí se comenzaron a establecer las bases para la Trinidad. Eso fue en el año 325, a principios del cuarto siglo, ¿verdad? Por eso dice aquí, antes del tercer siglo, en ningún escrito había este verso, no existía este verso. ¿Por qué? Porque no existía esa creencia. Esta es una creencia pagana,
Dentro de las religiones paganas sí se creía ya en alguna Trinidad, pero dentro del judaísmo y del cristianismo no. Entonces se comienza a establecer, a establecer bases, y es cuando se agrega este verso. Entonces por eso dice aquí, el verso 7 no existía en los escritos más antiguos, antes del tercer siglo, mas apareció en escritos posteriores, primeramente al margen y posteriormente fue metido al texto por un copista ignorante. Al margen, es decir, no se incluyó directamente al texto, sino que se puso como una nota en el margen del escrito. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5, para ver qué es lo que dice el verso 6 y por qué en ese lugar se agregó esa nota. ¿Alguien lo tiene? Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Hasta el 8? Porque tres son los que dan testimonio: en el cielo, el Padre, en el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Muy bien. Entonces ahí está hablando de Cristo, ¿verdad? Y está hablando de ese testimonio que la da el Espíritu. El Espíritu. Y en el verso 8 agrega, son tres, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son los tres? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Entonces, como aquí está hablando de tres, vamos a llamarle testigos, porque están dando testimonio, la tierra, el Espíritu y el agua. Entonces a alguien se le ocurrió poner, bueno, y en el cielo, porque están testimonio en la tierra, y en el cielo, ¿quién da testimonio? Es lo que se le ocurrió ahí a alguien, ¿verdad? Y dijeron, no, bueno, entonces es el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los tres son uno. Entonces este verso 7 se puso al margen como una nota. Ya después, cuando se hicieron las copias, a alguien se le ocurrió ya incluirlo dentro del texto, y es como ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Pero dice aquí, este verso, estas palabras fueron agregadas después del tercer siglo, después del concilio de Nicea. ¿Algún comentario antes de continuar leyendo? Bueno, dice, la anexión de este versículo es posible comprobarla, ya que en los escritos de Tertuliano en el año 220, Hilario 356, Ambrosio 374, y Agustín en el año 600 y Jerónimo en el año 370, no aparece ni como alusión. Las palabras de este verso aparecieron por primera vez en el siglo V en versiones latinas en África. Posteriormente, en el siglo X, comenzó a aparecer en los manuscritos de la Vulgata Latina, no así en el Nuevo Testamento impreso por Erasmo. Bueno, aquí nos está hablando de la Vulgata Latina. ¿En qué año se hizo esta traducción de la Biblia latina? Fue también en el siglo IV, después del año 300, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue durante el IV siglo. Y dice, ahí no aparecieron, ¿verdad? Fue hasta el siglo X. Entonces, casi 600 años después, es cuando se introduce también a la Vulgata Latina. Y dice aquí que el Nuevo Testamento de Erasmo, lo que se conoce como el Textus Receptus, tampoco lo tenía. Dice, no así en el Nuevo Testamento, impreso por Erasmo, en el que no fueron admitidas para las ediciones de 1516 y 1519.
En igual forma, estas palabras aparecieron en un texto grecolatino del siglo XV y en otro griego del siglo XVI. Por su parte, Lutero, en algunos cuadernos dice Lucero, pero es Lutero. Está hablando de Lutero, el que se conoce como el que inició la reforma, ¿verdad? Dice, 382. la Vulgata Latina 382. Gracias, hermana. Entonces, sí nos damos cuenta cómo también fue después del Concilio de Nicea y ni aún así él puso esas palabras. Fue hasta el siglo V. Pero entonces dice aquí que Lutero, ¿dónde? ¿Es quinto o décimo? ¿Qué? Que se puso el verso. Primero en el siglo V en las versiones latinas de África y después en el X ya se metió a los manuscritos de la Vulgata Latina. ¿Sí? Pero decíamos, esta Vulgata Latina es la traducción que hizo Jerónimo en el año 383, nos dijo nuestra hermana, ¿verdad? 382. Y él no incluyó este verso, porque no existía. Fue primero en el siglo V en las traducciones latinas en África y después en el siglo X ya en la Vulgata Latina. ¿Y hay alguna Biblia donde no? ¿Hay alguna Biblia donde no fueron incluidos estos versos que se mantenga original? Actualmente pues sería complicado, es lo que hacen muchos investigadores, van a los monasterios antiguos a buscar escritos antiguos. Si hubiera, tendría que ser en un museo. Sí, ahorita ya es muy complicado porque, y como se ha dicho, los originales se han perdido. Muchas veces decimos, en los originales hebreos, es que ahorita no hay originales hebreos, todo lo que hay son copias. En ocasiones decimos los originales griegos, ya no hay originales griegos, todo se ha perdido y quedan únicamente copias. Lo que queda es los escritos que mencionaba aquí, de Tertuliano, Hilario, Ambrosio, Agustín, Jerónimo, donde ellos no lo mencionan. Y en copias sí, puede haber copias antiguas, no originales, pero sí copias muy antiguas, donde se ha comprobado que no están estas palabras. ¿Sí? Entonces, que dice aquí, Lutero no las aceptó en su versión alemana. Sí, recordemos que antes de Lutero la Biblia se leía únicamente en latín, que aunque el pueblo no sabía latín, pero los únicos que lo hacían eran los sacerdotes. Entonces Lutero, al iniciar su movimiento de reforma, también hace la traducción de la Biblia al alemán, y ya después otros traductores hacen la traducción a diferentes idiomas, ¿verdad? Pero entonces Lutero, él tampoco las aceptó cuando hace la traducción al alemán. Dice, y solo mucho tiempo después de su muerte, en 1581, fueron introducidas en ella. Es decir, ahora en la versión alemana ya están esas palabras, pero se pusieron después de la muerte de Lutero. ¿Sí, hermanos? Sí, hermano. También no sé si hubo una pequeña confusión en los tiempos en relación a que la Vulgata Latina fue hecha, se menciona en el siglo V, pero esa que se hace en el siglo V no llevaba ese versículo. Posteriormente esa traducción, pero ya 5 siglos después ya se le agrega. O sea, sí la tenía la Vulgata, pero hasta el siglo X es cuando empieza a aparecer, ¿no?, de la Vulgata, pero en el inicio, incluso el dato anterior, Jerónimo dice, desde 370 no aparece ni como alusión, precisamente porque mencionaba, ¿no?, el concilio de Nicea en el año 325, no recuerdo, o más bien si no mal recuerdo, en el 381 fue el concilio de Constantinopla también, donde ahí se terminó de dictar esta idea, ¿no?, este dogma de la Trinidad, y supongo que por eso ya en el siguiente año, el 382, fue cuando ya empiezan a aparecer los anexos primeramente, ¿no? Como ahora vemos una Biblia comentada, ahí a un ladito, ¿no?, este versículo, y tiene su comentario. Como decía usted, hermano, como diciendo, pues si 3 son en la tierra, ¿quién son en el cielo? Como una idea, ¿no? Y se empezó
pero obviamente pues el catolicismo empezó a tomar esta idea o inculcarla ya desde antes, incluso como idea ya venía desde más antes, ¿no? De casi a finales del siglo II, pero pues no fue hasta que precisamente, como mencionaba nuestro hermano diácono, que ya el emperador, ¿no? Ya lo impone o lo propone, y pues los obispos de aquel entonces aceptaron esas ideas, entre otras como esto. Y posteriormente, bueno, hay quienes queriendo dar a entender que no se cree de esa misma manera, dicen, no, nosotros no creemos en la Trinidad, no creemos que haya tres en uno, sino en la unicidad, que es uno solo, porque no hay otro Dios, nomás es uno, pero se manifiesta en tres diferentes. A veces decimos, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, caen en lo mismo, de que la Trinidad dice es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y están en ese orden, ¿verdad? La primera persona de la Trinidad, el Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y la tercera persona, el Espíritu Santo. Esta creencia unicitaria dicen, no, es Jesús, y Él se presenta como Padre y se presenta como Espíritu, y pues nada más podemos decir que cambian el orden, pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, sí, ya decía nuestro hermano, desde el siglo II ya estaba esa idea, pero ¿de dónde había llegado? De los gentiles que se habían convertido. Recordemos que la predicación primeramente se hizo para el pueblo de Israel, la predicación del Evangelio. Cristo lo dijo muy claro, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando envía a sus discípulos, les dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entraréis, y primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pablo también se los dijo, ¿verdad? Dice, era necesario que a ustedes primeramente se les predicara el Evangelio, pero como ya no quieren aceptarlo, ya no quieren escuchar, ahora nos vamos a los gentiles. Entonces, cuando estaba la predicación a los judíos exclusivamente, no había estos problemas. Había otros problemas, como ya lo vimos, el de la circuncisión, ¿verdad? De que si se tenían que circuncidar los gentiles que se convertían o ya no. Había otras confusiones, pero esta confusión no existía. Es hasta que comienza a predicarse a los gentiles, que muchos sí aceptaron la doctrina, pero algunos, podemos decir, la aceptaron, pero todavía tenían sus ideas paganas, y una de ellas era esta, la Trinidad. Por eso comenzó a haber esa confusión, esta división, vamos a llamarlo, que decíamos era lo que quería corregir el emperador, decir, no, todos tenemos que creer igual. Por eso convoca al concilio, y bueno, ahí al emperador no le interesaba la verdad. Él lo que quería era que todos se pusieran de acuerdo, y como podemos decir, ganó esa propuesta, pues fue la que aceptó, no porque fuera verdad, sino porque a él le convenía, porque era la mayoría. ¿Sí? Entonces, ¿sí, hermano? Sí, hermano, el verso dice que porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Yo pienso que hasta ahí está bien, donde ya está ya un poco manipulado, donde dice estos tres son uno. En la interlineal no viene no viene estos tres son uno, nada más viene porque tres están siendo los dando testimonio en una interlineal. Entonces aquí donde sí está un poco confuso es que donde dice que estos tres son uno, ahí es donde está donde quieren tomar esa forma de pensar. Muy bien. Ahorita vamos a leer otra Biblia comentada, para ampliar un poquito más esto, antes de concluir. Entonces, si no hay otro comentario, concluimos con este párrafo. Dice, por estas razones los críticos de nuestros días rechazan el verso 7, además de saber perfectamente que en la doctrina enseñada por los apóstoles no fue formulada la Trinidad.
Bueno, dice aquí que los críticos de estos tiempos rechazan, es decir, reconocen que el verso 7 es una interpolación, pero siguen creyendo en la Trinidad, ¿verdad? Siguen creyendo en la Trinidad, aunque dicen y reconocen que ese verso fue añadido. Entonces, ¿pasamos a las preguntas o comentamos un poco más? Porque en una de las preguntas se vuelve a mencionar esto. Pero si no, mejor de una vez, ¿verdad? Bien, aquí hay una Biblia comentada. Strombinger, se llama Strombinger. Esta Biblia es una traducción o una edición católica. Fue hecha por Monseñor Dr. Juan de Strombinger, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de San José de la Plata. ¿Sí? Doctor honoris causa por la Universidad de Münster en Alemania. Bueno, entonces es un profesor, un doctor, dice aquí Monseñor Juan Strombinger. Es una traducción católica y bueno, es una Biblia comentada. ¿Qué comenta sobre este verso? Lo voy a leer, Primera de Juan 5:7. Dice el verso 7 aquí. Verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio. Y aquí habla unos corchetes, se llaman, ¿verdad? Especie de paréntesis, pero cuadrados. Sí se le llama corchete, ¿verdad? Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Bueno, y es algo más o menos como lo que comentaba nuestro hermano de la interlineal. Dice, porque 3 son los que dan testimonio. Y luego ahí se inician esos corchetes y dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y sigue hasta el verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, y ahí es donde se cierran los corchetes. ¿Sí? ¿Qué dice en este comentario? Dice el comentario del verso 7. Lo que va entre corchetes no está en el antiguo texto griego y falta igualmente en muchos manuscritos latinos, habiendo sido muy discutida su autenticidad con el nombre de coma Juanina. Hoy casi todos los autores, aún los católicos, niegan que haya sido escrito por el apóstol San Juan. ¿Sí? Dice, casi todos, incluyendo a los católicos, niegan que estas palabras hayan sido escritas por el apóstol Juan. Entonces, si quitamos lo que está entre corchetes, tendríamos que leer desde el verso 7. A ver si puede seguir la lectura. Verso 7 dice, aquí voy a quitar lo que está entre corchetes. Tendría que decir, porque 3 son los que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Sí, es lo que tendría que decir. Pero entonces, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, es lo que se agregó. Dice, y todos los autores, incluyendo los católicos, o dice la mayoría, aceptan que todo esto no lo escribió el apóstol Juan. Pero sigue diciendo, dice, niegan que haya sido escrito por el apóstol San Juan. Dice, y algunos lo consideran agregado por Prisciliano en el año 380. Entonces aquí ya nos está diciendo quién pudo haber sido el que agregó estas palabras, ¿verdad? En el año 380. Prisciliano, dice aquí. Que habría fundado en él su herejía unitaria. El controvertido pasaje fue finalmente objeto de 2 resoluciones del magisterio eclesiástico que refiere así yo creo, bueno, tiene una P de ser presbítero o algo, o en sirven, y dice, el 13 de enero de 1897, esta es la resolución que se emitió, el 13 de enero de 1897, la Sagrada Congregación de la Inquisición había declarado en un decreto confirmado el 15 por León
13, que no se podía negar ni poner en duda que primera de Juan 5:7 sea auténtico. Muchos autores explicaron que el decreto no tenía más valor que un valor disciplinario que prohibía tachar caprichosamente de la Biblia el texto controvertido. El 2 de junio de 1927, el Santo Oficio aseguraba que el decreto solo había sido dado para oponerse a la audacia de los doctores privados que se atribuyen el derecho de rechazar la autenticidad de la coma juanina, o en el último análisis, al menos ponerlo en duda, pero que en manera alguna quería impedir a los escritores católicos que investigasen más ampliamente la cuestión y que ponderaran los argumentos con la moderación y templanza que la gravedad del asunto requiere, se inclinaran a la sentencia contraria a la autenticidad, con tal que mostrasen estar dispuestos a atenerse al juicio de la Iglesia, a la cual fue confiado por el Señor Jesucristo no solo el don de interpretar las sagradas letras, sino también de custodiarlas fielmente. Y bueno, y sigue hablando, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, la Iglesia Católica dice, sí, reconocemos que fue agregado, pero nadie tiene derecho a cuestionarlo. Lo tienen que aceptar, aunque sabemos que no es original, no es algo que escribió el apóstol Juan. Lo tienen que aceptar y no pueden cuestionarlo. Y si lo quieren investigar, lo investigan, pero solamente los escritores católicos, pero ateniéndose, dice aquí, a las sentencias, ¿verdad? Entonces reconocen que no es original, pero también prohíben que alguien lo cuestione. Entonces nos damos cuenta de la contradicción. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, rápidamente. Estaba viendo precisamente la Reina Valera contemporánea, y la Reina Valera revisada 1977 también viene así con corchetes, toda esta frase, tanto incluso completamente, ¿no? Tanto de los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, nada más dice, son tres los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, o sea, todo lo demás lo mete en corchet, pero ya a partir de la Reina Valera 2015 en adelante, ya no traen nada de eso, ya nada más dice directamente, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno, ya quitan toda la frase. Y ya las versiones populares o más populares, incluso ya nada más dice, son tres los que nos enseñan, esta es la traducción del lenguaje actual, son tres los que nos enseñan que esto es verdad, el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Es lo que dice el lenguaje actual. La palabra de Dios para todos dice, hay tres testigos, es nada más lo único que dice en el 7, hay tres testigos. 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo en su testimonio. Y así algunas otras versiones populares que también ya han quitado esta frase. Gracias. Entonces, sí, primero empezaron a poner entre corchetes reconociendo, y ahora versiones actuales, populares, ya lo han quitado. Sí, hermano. Aquí, bueno, investigué el significado de los corchetes. Y dice que los corchetes en un texto bíblico indican que el texto dentro de ellos no está presente en todos los manuscritos originales y se ha añadido para aclarar o corregir el texto original. Se usan para mostrar diferencias entre manuscritos, omisiones en citas textuales o para reconstruir palabras o frases incompletas. En resumen, señalan comentarios editoriales o reconstrucciones y no forman parte del texto original tal cual fue escrito. Cuando los eruditos no están seguros de que un pasaje sea original, lo colocan entre corchetes. Esto señala que podría no haber estado en el texto original. Gracias. Entonces, ahí nos explica por qué se pone entre corchetes. No se pone entre, ¿cómo decimos? Paréntesis o comillas, ¿verdad? Sino corchetes que nos indican que no está, que se agregó, dice ahí, para aclarar. Bueno,
En este caso no fue para aclarar, sino para meter una idea, agregar una idea que ellos tenían. No está aclarando nada, sino más bien está agregando algo que el apóstol Juan no escribió. Sí, entonces ya vemos cómo actualmente ya la mayoría de escritores, de investigadores, teólogos, y decía esta Biblia católica, de traducción católica, dice, aún los católicos, los investigadores católicos han reconocido que es agregado, dice, pero nadie tiene derecho a cuestionar, decía ahí, ¿verdad? En pocas palabras, nadie tiene derecho a cuestionar. Entonces, aunque no sea original, pues hay que aceptarlo. Les conviene que esté ahí. Bueno, pues de esta manera terminamos esta lección. ¿O tienen algún otro comentario? ¿No? ¿Pasamos a las preguntas? Bueno, dice, ¿con base a qué argumentos los teólogos designan al apóstol Juan como el escritor de esta carta? ¿Cuáles son las bases para decir que el apóstol Juan escribió esta carta, que conocemos como Primera de Juan? Porque en la carta no se menciona, no dice yo Juan escribí, ¿verdad? Como en otras ocasiones lo hace el apóstol Pablo, que dice yo Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano primero? Nuestro hermano Rodolfo, nuestra hermana Erika. Primero se presenta como un testigo presencial. Segundo, empieza con un preámbulo que recuerda el comienzo del Evangelio, Juan 1.1, y con Primera de Juan 1.1, y finalmente por las grandes similitudes en el cuarto Evangelio que se ven reflejadas en varios versículos. Muy bien, entonces hay tres argumentos. ¿El primero cuál es? Que se presenta como un testigo presencial, es decir, como uno de los apóstoles que estuvo con Jesús. El segundo argumento, el preámbulo, porque el Evangelio y esta carta inician muy similar. Los dos presentan al Hijo de Dios como el Verbo. No hay otro libro en la Biblia que lo presente como el Verbo. Bueno, en el Apocalipsis también, y también es de Juan, ¿verdad? Entonces él es el que presenta al Hijo de Dios como el Verbo. Y el tercer argumento, las similitudes escriturales. Muy bien, tres argumentos. Pregunta número 2. Mencione tres citas bíblicas similares entre la primera carta de Juan y el Evangelio. Tres citas similares, es decir, 3 de la carta y 3 del Evangelio, pero que sean similares. El capítulo 1, verso 1 no, porque ya está como un argumento, ¿verdad? Que en los dos se habla del verbo. Habrá otras 3 citas. Pues según aquí lo que tenemos en el estudio, tenemos por ejemplo Primera de Juan 2 del 4 al 6 con el Evangelio de Juan, capítulo 14 del versículo 21 al 24. Muy bien, ¿y qué dicen esas citas? ¿Alguien que nos vaya ayudando a leerlas también? Para ver la similitud, ¿verdad? Porque ahí no los presenta y nos dice, pero hay que verla. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es la similitud entre estas dos citas? Se dijo Primera de Juan 2 del 4 al 6 y el Evangelio de Juan 14 del 21 al 24. Sí, la epístola dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahora el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, verso 21 al 24. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no, el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy bien. Entonces, ¿de qué hablan estos versos? Del amor. Pero ¿cómo se manifiesta o cómo se muestra ese amor? Guardar los mandamientos. Guardando los mandamientos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, bueno, vemos esa similitud, que los dos hablan del amor a través de la ley. Vamos a comparar otros. Primera de Juan 2, versos 7 al 11 y el capítulo 3, verso 14, con el Evangelio en el capítulo 13, verso 34. Primera de Juan 2, ¿qué? Del 7 al 11. Del 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdaderamente, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, y ahora el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Bueno, aunque estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, pero las escribió el apóstol Juan y las está retomando en la carta, hablando del amor entre los hermanos, ¿verdad? Y lo está presentando como un mandamiento. Cristo dijo es un mandamiento nuevo, y también el apóstol Juan dijo que es un mandamiento nuevo. ¿Y si es un mandamiento nuevo? Pues desde el libro del Levítico capítulo 19, ¿verdad? No recuerdo el verso. Ahí ya se está dando ese mandamiento. Entonces, ¿por qué Jesús y el apóstol Juan dicen que es nuevo? Si ya tenía siglos. ¿Por qué será nuevo? Pues cuando no usamos algo, está nuevo, ¿verdad? Compramos algo, lo guardamos y nunca lo usamos y siempre está ahí nuevo, no se maltrata. Pues eso era lo que pasaba con este mandamiento, que no comprendían el amor. Entonces por eso dice, es nuevo porque nunca lo han usado, no lo conocen, es algo nuevo, ¿sí? Bueno, nos pidieron tres, ¿verdad? ¿Qué otras? Primera de Juan 2, 23 y con el Evangelio de Juan 15, 23. Primera de Juan 2, 23. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Amén. Y en San Juan, en el Evangelio de Juan 15, 23, ¿cómo dice? El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Muy bien, entonces ahí está la similitud. El que aborrece al Hijo, aborrece al Padre. Y el que ama al Hijo, ama al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre, ¿verdad? Entonces ahí está diciendo que Jesús, el Hijo, estaba representando al Padre. No que fuera el Padre, como ahí está la creencia en el capítulo 5, verso 7, ¿verdad? De que son uno, de que son el mismo. No, lo está representando, tienen el mismo objetivo, el mismo propósito, los mismos sentimientos. Por eso el que ama al Hijo,
ama al Padre. Porque eso vino el Hijo, ¿verdad? A presentar al Padre. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué escritos, o van a ser escritores, qué escritores antiguos utilizaron palabras de esta epístola y la aceptaron como del apóstol Juan? Policarpio, Papías, Justino, Irineo, Clemente de Alejandría. Muy bien, estos escritores usaron palabras de la primera carta de Juan y aceptaron que lo había escrito este apóstol. La pregunta número 4. ¿En qué fecha sitúan los diferentes teólogos esta carta? ¿Sí, hermano? En cuanto al tiempo en que fue escrita esta epístola, los teólogos difieren con respecto a la fecha, ya que algunos la colocan antes del Evangelio, otros en los últimos años de la vida de Juan, y algunos otros la sitúan por el año 90 después de Cristo. Muy bien. Entonces, año 90 después de Cristo. Otros dicen que se escribió antes del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Otros que después. Entonces no hay una fecha exacta, pero sí podemos decir casi a finales del primer siglo, año 90 aproximadamente. Pregunta número 5. ¿Cómo designó el apóstol Juan a las doctrinas contrarias a la doctrina de Cristo? Anticristos, ¿verdad? Ya dijimos, ¿qué quiere decir anticristo? En contrario a Cristo, ¿verdad? Que está en contra de Cristo. Entonces el anticristo no es un personaje como muchos creen que va a surgir al final de los tiempos y, bueno, ahí inventan muchas cosas. No, anticristo, podemos decir, es todo aquel que está en contra de la doctrina de Cristo, que predica algo contrario a lo que predicó Cristo. Pregunta número 6. ¿Qué explicación dio Juan a lo expuesto por Cerinto? Bueno, primeramente, ¿qué fue lo que expuso Cerinto? ¿Y qué explicación dio el apóstol Juan a eso? ¿Qué fue lo que dijo Cerinto? Bueno, lo voy a leer y... nuestra hermana Erika. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre y el Espíritu en el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, esa es la explicación, pero ¿qué fue lo que dijo Cerinto? Lo voy a leer, dice: así, por ejemplo, encontramos el caso de Cerinto, el cual enseñaba que Jesús no había sido más que un simple hombre, que en su bautismo había recibido la plenitud o inspiración mesiánica por el Espíritu, mas al morir, éste lo abandonó. Es decir, este hombre predicaba a un Jesús que había surgido solo por agua. Solo por agua, es decir, en el bautismo. Pero decía, fue un hombre como todos. Entonces, en eso nos da a entender que él tal vez pensaba que Jesús sí era hijo de José y María, ¿verdad? Que había nacido de manera normal y que solamente cuando fue bautizado y recibe el Espíritu es cuando ya recibe esta inspiración mesiánica. Y entonces, ¿qué explicación dio el apóstol Juan a eso? Bueno, que dice, este Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Es la explicación, es la respuesta que dio Juan a esa forma de creer de Cerinto. La pregunta número 7 dice: ¿cómo fue introducido el versículo 7 del capítulo 5 en la primera epístola de Juan? ¿Cómo fue introducido? Este verso no existía en los versos más antiguos antes del siglo III. La anexión lo hizo un copista ignorante. ¿Y cómo se introdujo? Primeramente se puso al margen, se escribió como una nota al margen. Y ya después, como lo leyó nuestra hermana, un copista ya lo puso
dentro del texto. ¿Sí? Pregunta número 8. ¿A través de qué escritos es posible comprobar la anexión de este versículo? ¿Cómo comprobamos que este versículo se anexó después? ¿Qué escritos nos los muestran? Los escritos de Tertuliano en el año 220, de Hilario en el 356, Ambrosio en el 374, Agustín en el 600 y Jerónimo en el 370. Entonces, estos escritores, dice aquí, ni siquiera hicieron alusión a él. Entonces nos comprueba que en esos momentos no existía. Pregunta número 9. ¿Cuándo fue la primera vez que apareció este verso? En el siglo V, en versiones latinas en África. Posteriormente, en el siglo X, comenzó a aparecer en los manuscritos de la Vulgata latina, no así en el Nuevo Testamento impreso por Erasmo. Bien, entonces primero inició en las traducciones latinas, ¿verdad? En el siglo V, que ya vimos, y lo que leímos aquí, que se cree que fue en el año 380 aproximadamente, cuando se agregaron esas palabras, pero primeramente como una nota al margen. Y ya después en estas traducciones latinas, siglo V y siglo X, es cuando ya comienzan a ponerse dentro del texto. Pregunta número 10, para finalizar. ¿Cuál es la posición de los teólogos en relación a este versículo? ¿Cuál es la posición de los teólogos con respecto a este verso? Según lo que hemos leído y comentado, ¿cuál es la posición de los teólogos? Que no aceptan que fue no aceptan que estaba en los escritos originales y que fue agregado después, pero lo toman ya como real. La mayoría ya reconoce, ¿verdad? Y ya nuestro hermano Janiel nos leía algunas versiones donde incluso ya lo están quitando. Entonces ya están reconociendo que fue un verso agregado, pero aún así siguen teniendo la misma creencia. Ya lo leíamos aquí en esta Biblia. Dice, pues sí, reconocemos que no es original, pero nadie tiene derecho a juzgarlo. Nadie tiene derecho a quitarlo, sino que todos tienen que seguir aceptando. Entonces esa es la posición, reconocer que es un verso agregado, pero seguir aceptando la enseñanza, la creencia que deja ese verso. Pues, ¿algún otro comentario antes de terminar? Porque ya con eso terminamos las preguntas de la última lección. ¿No tiene nada que agregar, que comentar? ¿No? Bueno, entonces vamos a recordar los libros. Vamos a darle un repaso a los libros antes de que pasen los niños, ¿sí? Ya estamos preparados, vamos a decirlo desde Génesis hasta la primera carta de Juan, y bueno, ya le podemos agregar la segunda y tercera, ¿verdad? Que es la lección que vamos a iniciar la próxima semana. Iniciamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Hechos, Romanos, Primera de los Corintios, Segunda de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de los Tesalonicenses, Segunda de los Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Ya nos faltarían solamente dos libros, pero bueno, ya los seguiremos aprendiendo. Bueno, mientras bajan los niños,